Continuamos con más información porque ya está aquí en el estudio del financiero Bloomberg Verónica Navarro, directora de contenido de Women's Project. Gracias, Verónica, por estar con nosotros esta tarde. No, muchísimas gracias por invitarme, Pues Blanca. Cuéntanos, siempre hablamos de las mujeres, de lo que opinamos las mujeres, de lo que sentimos y de lo que vemos las mujeres en varios aspectos sociales, políticos, culturales y demás del país, pero también los hombres evidentemente son un punto importante. Cuéntanos sobre esto. Pues sí, ahora vamos a ver qué opinan los hombres, y para hacerlo me gustaría muchísimo hacer referencia a los resultados de la encuesta nacional sobre la discriminación en México, que se realizó en dos momentos, en el 2005 y en el 2010. Y bueno, fíjate qué interesante, nos dice qué piensan los hombres, y entre ello es que, primero, ellos tienen un discurso que es políticamente correcto, es decir, van a decir lo que ellos sienten que deben decir, pero cuando actúan, este actuar se contradice con lo que piensan, ¿no? Por ejemplo, el 90% de los hombres en esta encuesta dijo que ellos veían violatorio a los derechos humanos, por ejemplo, que a una mujer embarazada se le negara un trabajo. ¿Ok? Sin embargo, cuando les preguntan si ellos como empleadores pedirían a una mujer que demostrara si está o no embarazada para darle empleo, 1 de cada 4 dijo que lo haría, ¿no? O sea, son doble moral. Pues digamos, tienen un discurso políticamente correcto. Otro dato interesante es, por ejemplo, la homofobia. Cuando se les pregunta si su familia, ellos o sus amigos son tolerantes ante personas que tienen preferencias sexuales distintas, ellos dicen muy tolerantes, el 75%. Pero fíjate qué interesante, cuando les preguntamos, ¿usted estaría dispuesto a permitir que en su casa viviera una persona homosexual? El 43% dicen que definitivamente no. No aceptarían que una persona homosexual viviera en su casa. El 44% dice que no lo permitirían con las mujeres que fueran lesbianas. Un porcentaje muy alto le negarían la posibilidad de vivir en su casa personas enfermas de SIDA, 35%. Y luego hay un poco de xenofobia, porque dicen que un 35% que no permitirían que personas extranjeras vivieran en su casa. Extranjeras, es decir, de otras nacionalidades. Y finalmente un 23% de ellos dicen que no estarían dispuestos a que vivieran personas de otras razas. Bueno, sin embargo, hay luz al final del túnel, afortunadamente. Bueno. Y los datos de esta encuesta nos reflejan que a mayor educación, menos homofobia. Es decir, las personas que tienen estudios de licenciatura, pues un porcentaje muy pequeño responde negativamente a la posibilidad de dejar, por ejemplo, que una persona homosexual vive en su casa, ¿no? En este sentido, pues sí, hay luz al final del túnel. Verónica, pero ¿a qué le atribuyes tú que los hombres digan una cosa y hagan otra cosa totalmente diferente a lo que pues opinan, ya sea en una mesa de discusión, entre los amigos, entre los familiares, incluso en el trabajo? Pues yo creo que sí tienen conciencia de que pues sí son violatorias todas estas actitudes, ¿no? de rechazo, por ejemplo, a la preferencia sexual, pero les cuesta mucho trabajo en la práctica pues llevarlo a cabo, ¿no? Y fíjate, es interesante porque cuando vemos qué piensan las mujeres sí lo tienen muy claro. 9 de cada 10 dicen que existe discriminación, dicen que la discriminación se da prioritariamente en el trabajo y en la casa. Y fíjate qué interesante, les preguntan cuál es el lugar donde ustedes más sufren. ¿Y qué crees que responden? ¿En la casa, en el trabajo? En la casa, efectivamente. Y dicen, ¿cuáles son las formas de discriminación que a ti más te duelen? Y dicen, bueno, cuando me ignoran, ¿no? Cuando fíjate qué interesante, cuando preguntan, ¿y quiénes son las responsables de esta discriminación? El 20% de ellas mencionan a otras mujeres. A otras mujeres, sí, tienes totalmente la razón, porque hay incluso algunas mujeres que les es complicado trabajar con otras mujeres, ya sea su jefa, su compañera de trabajo, siempre hay como un grado de complicación en el trato que se lleva mujeres contra mujeres, que no pasa cuando tu jefe, por ejemplo, es un hombre. Pues al menos esa es la percepción en esta encuesta de las mujeres, ¿no? Que uno de los elementos que las discrimina o personas que las discrimina mayormente somos las propias mujeres, que impedimos que ellas tengan posibilidades económicas, sociales y no de desarrollo. Y luego es muy interesante porque fíjate, en relación, por ejemplo, al trabajo, ¿qué opinan los hombres? Y dicen, el 40% de las mujeres pueden trabajar, pero deben hacerlo en tareas propias de su sexo.
que es una postura bastante machista, ¿no? ¿Cómo propias de su sexo? Pues será, no sé, ser enfermera, ser profesora, ser costurera. Ser ingenieras, petroquímicas. No. Y luego el 40% de ellos también piensa que no tenemos capacidades suficientes para desarrollar puestos de gran responsabilidad todavía. Claro, ¿no? El famoso ya techo de cristal. El famosísimo techo de cristal. Y luego también dicen que bueno, que es natural que los hombres ganen mucho más salario que las mujeres. Un 30% de los hombres todavía opinan eso. Es decir, 1 de cada 3 está de acuerdo con la desigualdad salarial. Verónica, ¿qué hacer en este caso? Pues yo creo que deberíamos empezar por convencer al marido, a los hijos, educarlos diferente, para que vayan y afuera pues tengan otro tipo de percepción. Pues sí, y sobre todo, bueno, promover la igualdad en la familia, ¿no? Ellos, por ejemplo, nosotros las mujeres, cuando nos preguntan qué creemos que genera la discriminación, una de las respuestas es pues la desigualdad de roles al interior de la familia. Es decir, sí tenemos muy claro el diagnóstico, ¿no? Que es eso. Ahora lo que genera. Hay que empezar a trabajarlo, porque yo me acuerdo que cuando era niña sí era muy marcado entre los abuelos de no, el niño no lava trastes, tampoco ayuda a recoger la mesa, no barre, que es algo que afortunadamente en las familias pues de este siglo XXI pues ya ha cambiado. Verónica, gracias por estar esta tarde. Hombre, muchísimas gracias por invitarnos. Y esperamos que la próxima vez que vengas estos resultados sean totalmente diferentes. Esperemos la próxima encuesta sobre la discriminación en México. Perfecto. Verónica Navarro, directora de contenidos de Women Project. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Blanca. Muy buenas tardes. Pues ahí lo tiene usted.